Hola amigos de Restaurando Podcast, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio en este día. Audris Mendoza con ustedes, feliz como siempre de estar aquí y nerviosa, señores, porque hoy tengo un team, me acompaña un team en este día, por no decir esta tarde, esta noche, donde quiera que ustedes se encuentren. Pero mejor que ellos se presenten. Buenas tardes, chicos, buenas noches, buenos días, no sé. Un aplauso por eso del team. Qué chulo. Deseando este tiempo. Dije buenas tardes, dije yo buenas noches, no sé. O buenos días, porque no se sabe a qué hora van a ver el programa. Exacto. Claro. Señores, pero aquí tenemos un nuevo integrante, John Medrano. Bienvenido, John. Hola. Bendiciones, un Fuego. placer para mí estar aquí con ustedes y compartir. Ay, ay, ay. Estamos expectantes de lo que va a pasar contigo y De lo que nosotros hablará. aquí. De lo Así que es. hablará mi gente. Bueno, señores, y el tema de hoy, la tertulia de hoy que tenemos es muy interesante para los jovencillos que están ahí. Jovencitos como nosotros, como yo. Claro que sí. O sea, como yo, como ¿Hasta siempre, cuándo? ¿Hasta como cuándo? siempre, como siempre, en todos los Eterna programas, juventud, siempre sí. hablando de mí. Sí, total. Real. En todos los temas, Audrey habla de su juventud. Muy Siempre, bien, siempre, claro. fresca. Qué espíritu, qué espíritu. Qué Desde el espíritu. pasado, Así mismo. desde el pasado joven hacia el Dios. futuro adulto. Bueno, antes de continuar con esta o iniciar la tertulia, cada uno de nosotros, primeramente, quiero aclarar que hemos sido y somos líderes de jóvenes. O sea, que lo que se va a hablar aquí no es con base, ¿verdad? Experiencias. Experiencias han vividas. habido. Y datos también de instituciones importantes. Claro. Líderes activos que están y líderes ya rancios. No aceptamos esa palabra. Ok. Ok. La eterna juventud. Ok. Entonces, pero ya vamos a iniciar con este tema. Primeramente, ya empezó el culto y los jóvenes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los jóvenes? Bueno, por ahí, entretenidos en ¿Dónde? algo en lo que les gusta. ¿Dónde están los jóvenes? O sea, ¿dónde ustedes creen que están los jóvenes ahora mismo, en este momento? ¿Dónde están? Muchas veces pueden estar en la congregación, pero su mente y su corazón Están en Netflix, están entretenidos en otro lugar. Claro, en Netflix, en Instagram, qué sé yo. en TikTok. O en Streaming. su habitación. Stalkeando a su Dice una artista anécdota favorito. que un profesor le dijo a un muchacho, siéntese, y él se sentó y le dijo, yo estoy sentado, pero mi voluntad sigue parada todavía. O sea, a veces no es la acción física, sino dónde está su mente y su corazón. Exacto. ¿Qué es hoy? Viernes. Sí. Ok, mayormente los servicios de jóvenes cristianos son sábados en la mayoría de iglesias. Conozco algunas que sí son los viernes, como hoy. Pero en el transcurso de los tiempos hemos visto cómo nuestros jóvenes, cómo los servicios de jóvenes, nuestras iglesias, están quedando prácticamente vacías. Estando allí los fieles de siempre o el grupo de jóvenes ancianos, El mismo No sé, grupo. no. ¿Cómo así? No. el mismo Yo me está grupo, mirando. el mismo No. grupo de jóvenes que empezó hace 10, 15 años atrás. ¿Qué tú dices de eso? Lo que pasa es que la generación de ahora no es como nosotros. La generación de ahora está donde le interesa y donde están cosas. Ah, pero que le entonces llamen tú la quieres decir atención. que a ellos no les interesa estar en la iglesia. Sí y no. ¿Qué ustedes Es dicen? una lucha. Bueno, la mayoría de veces siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Dónde están? Son las 7. ¿Dónde están los jóvenes? Y cuando vemos, muchas veces estamos los líderes, uno en una esquina, el otro cuadrando las canciones, seteando las canciones. Y muchas veces tenemos que esperar a que lleguen los jóvenes. Suéltala, Mariela. Para poder iniciar. ¿Dónde están los jóvenes, Mariana? Bueno, miren, señores, el sábado pasado a mí me tocó predicar acerca de los patrones. Y es que los jóvenes, yo siento que a veces que no encajan en los patrones anteriores. Porque la generación anterior, señores, hay que decirlo, se mueve por emoción y por el sentir del Espíritu Santo. Y eso es algo que podemos decirlo de manera, se puede validar. Y la generación de ahora no es así. La generación de ahora es más analítica. O sea, pueden confundirse. Ellos pueden entender que Dios no está con ellos porque no sienten lo que la generación anterior posiblemente sentía a través del Espíritu Santo. Y no quiere decir que no está con él. Entonces, yo tuve una conversación con un adolescente que me hablaba de eso. De que yo siento que Dios no está conmigo, pero ¿por qué tú no sientes a Dios que no está contigo?
Y yo creo que eso viene, ese patrón hay que romperlo. No todos vamos a sentir el Espíritu Santo de la misma manera, ni a Dios de la misma manera. Y entonces la generación anterior quiere imponer esa Entonces tú dices que la generación anterior siente a Dios por emociones. O quizás no es que lo quieren imponer, sino la expectativa que se cree el adolescente, que se cree el joven, viendo el ejemplo de ese líder o de esa persona que tiene X tiempo ya en el Evangelio y que como se compara, dice, no, espérate, yo nací en el Evangelio, pero no Yo no es igual, siento no eso. soy igual. Jesús dijo una frase que sella todo eso, para que la iglesia no nos entremos en muchas confusiones. Dice, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. No dijo que si se le paran los pelitos o que hay que brincar. Si hay alguna reacción en ese tiempo, pues una experiencia. Pero no es lo que da las condiciones para que el Señor esté ahí. Sí, pero... Sino que en su nombre estén. Pero ¿de qué manera yo le voy a vender a... es una forma de decir. ¿De qué manera yo le voy a vender a un grupo de adolescentes donde están 2 o 3, ahí está Dios? O sea, entiendo yo que ellos necesitan algo más, algo que les llame la atención. No estoy diciendo que Dios no pueda llamarle la atención, porque al final todos necesitamos de Dios. Por ahora bien, con lo que decía María ahorita, yo entiendo que la generación de ahora es muy diferente a la de nosotros. Yo entiendo que cada generación en sí tiene como que sus propias características. Y esta generación de ahora, que es muy visual, muy de experiencia, muy de dopamina, las redes sociales, es diferente a Mucha nosotros. adrenalina. Y sensible. Y eso hay que entenderlo. Entonces, a veces queremos encasillar a todos en el mismo grupo y eso no funciona así. Claro está, tomando en cuenta el fundamento, que es la palabra, que es el Espíritu Santo, que todos necesitamos de Dios. Ahora bien, ¿de qué manera yo puedo atraer a esos jóvenes? Está bien, pero por ejemplo, estamos hablando de la generación de allá atrás. Pero los líderes de jóvenes, mayormente, también son jóvenes, adultos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están vacíos? Está bien, son generaciones diferentes, pero no tan divorciadas, tan diferentes como las generaciones de allá pero atrás. Yo creo Pero- que son dos realidades fuertes, Distintas. porque estamos hablando de una que está luchando por pertenecer, o sea, por estar, por poder entrar en esa clasificación, ¿verdad? De estoy en el fuego, estoy en el Señor. Y estamos hablando de la que está, que tiene que dar ejemplo y que muchas veces se cansa, muchas veces hay que subirle, levantarle los brazos. Y llegan tiempos, señores, llegan temporadas en las que nosotros como líderes nos caemos, o sea, flaqueamos, estamos cansados y necesitamos que vengan y nos levanten los brazos. Y entonces justamente ahí Y no solo eso, el reto de este tiempo es que tenemos demasiadas cosas a la vez. O sea, son 3 generaciones que están ahora mismo compartiendo un mundo y cada una lo ve diferente. Exacto. O sea, yo siento que hay como un choque entre generaciones y hay una transición que está sucediendo a nuestra vista. El mundo está cambiando, todo está evolucionando de una manera Sí, sí. exponencialmente rápida. O sea, no... Es difícil liderar y bajo tanta presión y tanta distracción. La generación de nuestros pastores era una. La generación de nosotros, Eso. otra. Que la generación de nosotros, mayormente millennial, ¿verdad? En el Evangelio, por ejemplo, Francisco y yo que entramos en esa generación, fue fuerte el choque de la generación de ellos con la generación de nosotros. Y para ellos y nosotros acoplarnos, tuvo que pasar muchas Yo me cosas. imagino. O sea, fue muy fuerte. Sí. Pero ¿tú sabes por qué pasa eso a veces? Porque siempre la generación más adulta quiere implantar una superioridad. No, porque yo soy de la generación más vieja. Sí. Entonces, a veces, eso hace que el que es de una generación más joven diga, oh, como que esa superioridad, en vez de acercarlo, lo aparta. Y que, señores, estamos hablando de una generación que fue criada también por otra generación Joven. en la que no habían preguntas. Era, te dije esto y te lo dije. ya. O sea, Ya. va porque va. Entonces, No. muchas Y- veces eso pasa a la iglesia. Y eso que tú dentro de la mencionas es iglesia. importante, porque ahí toca el tema que Barna es una institución que se dedica a hacer estadísticas sobre fe, cultura y eso, y ayuda mucho a los pastores y líderes para entender lo que está pasando y cómo poder lidiar con esas situaciones. Y uno de los puntos importantes era lo que es la lucha entre la fe y la ciencia, y entre lo que es la evolución del hombre y lo que es realmente y lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? De la creación. Y todas esas cuestiones que tienen estas generaciones que no tienen respuestas del todo claras, ellos van y se inclinan a veces más a lo que es la ciencia porque, vamos a decir, tienen una metodología y un proceso y simplemente lo otro me lo dicen porque mi papá me lo contó o lo leí en la Biblia, pero no tengo como esa base, seguridad. Es Pero difícil, no será, ¿no? Fran, porque, volviendo al tema de las generaciones, a nosotros nos vendieron o
que la ciencia, o sea, la satanizaron. Sin embargo, hay una generación ahora que está interesada en saber, y a veces no tenemos la respuesta. Y también puede pasar eso. Entonces, yo entiendo que de una forma u otra nosotros tenemos que actualizarnos sin perder la esencia de lo que Dios quiere para nosotros. En el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2. Sí. Totalmente, dice el versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros vamos a vivir transformándonos. Pero, Exacto. ¿quién lo hace? Dios. Porque realmente lo que no debe de cambiar es el mensaje. Claro. Exacto. Lo que sí debe de cambiar La es la estrategia, forma, estrategia, las dinámicas, la forma de llamar la atención de los jóvenes. Claro. Ese es el punto. Y Escuché una vez, perdón, yo a un pastor que decía que los pescadores expertos saben cuál es el anzuelo para dicho pez, para X pez. La Wow, calidad. yo pensaba que era el mismo. No, en qué mar y en qué lugar este anzuelo es el que lleva. Y en otro lugar este es el que lleva. Entonces, para los jóvenes y más de este tiempo, por ejemplo, en los jóvenes de nuestra generación, como decía ahorita, casi no nos entendíamos y fue muy fuerte. Pero crecimos, tanto ellos como nosotros. Gracias Pero a ahora, Dios para por el ahora crecimiento. nosotros podemos ver a las generaciones que están de 14, 15, 16, 17. Y está fuerte. Ahora nosotros tenemos que hacernos como ellos y ver cómo va a ser el anzuelo para nosotros pescarlo a ellos. Porque quizás el anzuelo que le estamos dando en los servicios de jóvenes no se sacian. O sea, esa hambre de ese pez, me encanta esta porque los comida. cultos se hacen para nosotros, Porque pensando los en cultos nosotros. sin querer vienen también diseñados por el patrón eclesiástico. O sea, son temas difíciles, pero a veces tenemos que romper ciertos paradigmas para llegarle a esa generación y quitarnos, como dice Pablo, hay que renovarse y abrirse a otra mente, a otros conocimientos. ¿Qué es lo que ellos tienen en su cabeza? Yo creo que hay que romper un poco el tema de cómo es el culto, sino entender que lo que queremos llevar un mensaje. Vamos a hacer un coro. Vamos a sentarnos a hacer un coro y a compartir un poco de la palabra de una manera abierta, que cada quien ponga su opinión, sus cuestiones, y si no hay preguntas, pues investigamos luego para seguir teniendo más emoción y en la discusión. Pero no cerrado como a veces se hacen, ¿no? Esto es lo que va, sigue aquí, sino más abierto. Vámonos para el Mirador Sur, nos juntamos todos allá, jugamos un poco y ahí hacemos un texto no muy, vamos a decir, largo, sino algo sustancioso y que sea directo y corto. Porque esta generación es muy clara, le gustan las cosas que se entiendan. No me la pinte mucho ni maquillaje. Y según encuestas, cada día desertan un 70% de jóvenes de la iglesia. Y es mucho. O sea, Más de y la de mitad. esos regresan un año después o cuando ya cumplen 20, 21, como que recapacitan. Sí, porque cuando están de 16 a 21, de 16, ahí esa edad se ve, según las encuestas, que se va un grupo. Como venía a la iglesia por mi mamá, quizás, por mis padres, porque me gustaba la danza, el piano, no sé qué. Hay una edad como que todo es genuino. Pero cuando llega esa edad, 18, ahí es que se sabe quién en verdad conoció al Señor y quiere seguir en el camino. Y quién quiere... Por su propia voluntad. Yo creo que también algo que pasa muchas veces es que está bien que nosotros tengamos un manejo, que haya un manejo, que sepamos comportarnos, pero la generación de ahora como que le gusta lo genuino. Entonces, a veces, en el afán de querer ser ejemplo, adoptamos un personaje. Entonces, soy de una forma cuando estoy delante de ellos en la iglesia, pero afuera, cuando ellos me dicen, oh, y ese es el hermano en Cristo. Y entonces entiendo que hay que hacer un equilibrio. Es verdad, tengo que comportarme, pero sin perder mi esencia, porque yo soy un ser humano con emociones, sentimientos y con características propias. Algunas encuestas en privada también, algunos de ellos, que me lo acordaste, decían que una de las cosas que hace que ellos se desanimen es que el liderazgo exige cosas que ellos no hacen. Mira, te voy a decir algo, Audrey. Ay, Te voy a decir ay, algo y me apoyo en lo que Naomi dijo al inicio, que nosotros como jóvenes también que somos, hemos pasado por procesos. Y yo puedo testificar que dentro de mis 10 años en el Evangelio, yo me he bajado del altar y he hablado con mi pastora y le he dicho, pastora, necesito un tiempo. Pero
hay una responsabilidad en mí de que ese tiempo que yo tomé para para no dar un ejemplo que realmente no era adecuado y dañar a otros, yo preferí bajar, aunque tal vez murmuraran. Eso es sincero. Dijeran, Tú estás fulanita siendo- bajó, tú estás siendo y que sincero. será, yo me bajé porque a quien yo le debo es a Dios y la imagen que yo debo dar, que es la imagen de Cristo. Somos cartas Totalmente. leídas. Cartas leídas en el Evangelio. Exacto. Entonces yo me he bajado muchas veces. Otros de como ellos líder. también dicen que el ejemplo de los padres, o sea, mi mamá y mi papá son una cosa en la casa. Y otra en la iglesia. Que se sepa que eso no es en Ay, la Dios iglesia mío. mía, por si acaso. Yo soy una Estamos hablando encuesta general. de una generalidad. Claro, claro. Ay, ay, ay. Ahí también. Pero es De general. verdad, eso que ustedes mencionaron, de los primeros 6 puntos que Barna analiza, dice que el primer punto es ese, la hipocresía. Entonces, venden una imagen, pero la realidad es otra. Y eso es algo que ha hecho que muchos de los jóvenes vean y digan, pero esto no es real. Yo me quito de este lugar. Y así sí, se van alejando. Entonces, ser auténtico y real también es demostrar, es que somos también personas que tenemos errores y fallamos. Totalmente. Y reconocerlos. Claro. Eso es de grandes. Sí. Y que es por su gracia. Se nos olvida como cristianos que no se trata de nosotros. No hemos venido al Evangelio porque nosotros nos salvamos. O sea, aceptamos el perdón, aceptamos la misericordia del Señor. Y es algo que no se acaba en el momento en el que nosotros reconocemos al Señor. Es diario, señores. Nosotros tenemos lucha en la que es Él peleando por nosotros y tenemos que aceptar que se trata de Él. Entonces, muchas veces tenemos las expectativas nosotros mismos de perfección. Constantemente luchamos con eso, de que para orar inclusive, no tengo que ser, tiene que ser. Dios lo que quiere es escucharnos. Entonces, esa expectativa el joven también la tiene. Y están viviendo, estamos tratando con jóvenes que están viviendo una realidad, o sea, fuerte. Cuando hiciste la pregunta en un principio, te dije la habitación, te mencioné la habitación, porque estamos trabajando también con una generación que está luchando con depresión, que está luchando con ansiedad, que está luchando con ataque de pánico. O sea, y que hoy en día, porque gracias al Señor tenemos el conocimiento al respecto y podemos, ¿verdad?, socorrer, porque también muchas veces hemos salido de ahí, el Señor nos ha dado esa libertad, queremos también ser instrumentos para esos jóvenes. Entonces es poder ser ese instrumento disponible, pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, pero también ser sincero, ser genuino, ser transparente. Y ellos Mostrarnos quieren, vulnerables nosotros y ellos quieren escucharlos. en verdad servir al Señor, tienen el deseo, la pasión, la curiosidad y se acercan, pero como decíamos ahorita, la competencia de las redes sociales, de este Otro mundo punto. actual, de adrenalina, de videojuegos, de Netflix, de cuántas cosas. Tú entras a hacer una diligencia, no, porque tú no vas, sino que te pones en las redes sociales a hacer un movimiento necesario, algo, y te encuentras con 1000 cosas y tú dices, ay, verdad que yo entré fue a esto, pero ya tú has visto varios videos. Sí, el scroll te distrae. Te vas de Entonces, una si vez. eso es a nosotros, ¿qué será ellos? ¿Cómo lograr que ellos se sientan, como me decía una jovencita, que haya dopamina en los cultos? Eso es lo que yo Exacto. quiero. Que los haya enganche, dopamina en que los los cultos. enganche. Que no sea de que cuando allá se pase lista. Eso es lo que yo... Y ¿Cómo yo- logramos eso? Yo iba a decir, Audrey, que yo creo que algo que me impacta, que es importante que lo tengamos, es ellos necesitan experiencias más, vamos a decir, físicas. Sentirse más real, ¿no? Porque todo lo que ellos viven y su dopamina, de la cual tú mencionas, realmente son, vamos a decirlo, está motivando su cerebro, pero no está haciendo de una manera, vamos a decir, como sentir un abrazo Exacto. o un No es yo te genuina, quiero, una no es palabra, genuina. Te lo iba a algo más mencionar. genuino. Yo le iba a Exacto. mencionar ahorita, Frank, que no quiero que se me vaya, por eso te interrumpo. Sí, no importa. Excúsame. Lo que pasa es que muchas veces nosotros espiritualizamos demasiado. Queremos llevar al joven al espíritu. Entra en el fuego, entra en el avivamiento. Pero no salimos nosotros y entendemos que el Señor se mueve en todos los espacios. Salir con ellos, escucharlos, sentarnos a hablar de su diario vivir. Y no lo dejamos de sus vivir los problemas. procesos. No lo dejamos vivir los procesos. Viene un joven con cualquier situación, ya sea homosexual, lesbiana, con cualquier otra cosa, y de una vez queremos, tú tienes que ser así. A la gente hay que dejarla que viva sus procesos, que sea Dios el que haga el trabajo. Porque yo hago un trabajo, pero Dios hace otro que es el más importante. Entonces, si yo Protagonista le estoy, llaman. si yo estoy y me quieren brincar encima, bye bye, que no es mi lugar. Ay, ay, ay. Sí, porque también Mira, es otra Y cosa. los La juventud demonios, de ahora, como señores, que los nadie demonios, la... los espíritus. nadie lo y detiene. fuera. de No, que- no, es que ellos que no tienen obligan. eso de que ellos se creen su verdad.
Y ellos se cuestionan las cosas y ellos buscan, como tienen aquí la tecnología, buscan todas las respuestas que ellos entienden que necesitan. Tiene la facilidad de la ¿Ya? información. Y Exacto. también, señores, están lidiando con sus cambios hormonales. Sobre todo. Por Dios. Sí. También la transición de que tiene que ser ahora una persona con más responsabilidades, porque en un momento todo se lo daban. Y ahora ya como que lo están soltando en banda, como dice el buen Francisco, dominicano. pero perdóname, cuando tú entraste a los 19 años más o menos a la iglesia, 20 casi ya. sí, Hacemos- ¿qué fue lo que... Sí, hace mucho. ¿Qué fue lo que más te impactó? O sea, ¿qué fue lo que te atrajo a ti? Mi experiencia que nunca olvidaré y siempre la recuerdo fue en la célula. Yo estaba en una célula y estaban tocando el piano y había una administración del espíritu muy hermosa. No, para mí algo que no conocía, pero sentí en el ambiente algo diferente. Y en aquel momento me motivé tanto que dije, quiero estar en esto, pero no aquí sentado, quiero vivir la experiencia desde allá adelante. Y desde ese entonces, poco a poco fui No, caminando. pero ya tú ibas, o sea, tú estabas en una célula. Yo digo, No, yo ¿cuál estaba fue? atrás de una muchacha, Audrey. Ah, esa fue la carnada. Esa es la carnada, La entonces. carnada. Muchos hombres entran así. Sinceridad. Perdonen, muchos jóvenes sincero, entran ¿no? así. Sí, No sí. puedo decir que fui, ay Dios, te conozco, Bueno, pero no. aquí Llegué está. porque había una sierva. Y en tu caso, John, ¿cuál fue la carnada en tu juventud? ¿Fue impuesta por tus padres? No, no. ¿Fuiste tú solo? ¿Qué? En el caso mío, yo recuerdo que estaba en octavo y había una chica, una Ah, compañera de trabajo, no, ok. es que de trabajo de escuela, Ok. que se llamaba Ginette. Ella estaba hablando del infierno y a mí me dio como miedo. Yo entré por temor. Por temor, para que tú veas que todo tiene una función. Claro. Entonces, como que me interesé, Dios fui a sabe la cómo iglesia llama un cada día quien. y con 13 para cerca de cumplir 14, pues me Ay, convertí. mi edad también, de 13 En mi caso 14. también, a los 14. como ¿Cómo del mismo podemos cambiar esta situación de que los cultos estén actualmente prácticamente vacíos? ¿Qué hacer? Hay que hacer un mapeo. ¿Cuáles son las soluciones Lo que primero es podemos- hacer un mapeo del contexto social actual en el que vivimos. ¿Y cuáles son los intereses de esta generación nueva? Pablo hizo eso. Llegó a una ciudad y vio muchos dioses y ahí había uno que decía, el Dios no conocido. Y dijo, por aquí voy a entrar. Ese. ¿Por dónde puedo entrar para poder atraparlos y llevar el mensaje? Tenemos que primero entender en dónde estamos actualmente situados para poder entonces desde ahí empezar. Ese es un punto que quiero Sí. compartir. Escucharlos y romper el patrón, por ejemplo, el esquema de que culto, oración. Si tenemos que hacer una ronda, por ejemplo, Romper una de el las cosas que programa. que nos ha funcionado a nosotros y que me encanta es la parte, nosotros por lo general en el culto de jóvenes hacemos un círculo y siempre llevamos un tema, tratamos un tema y hay un momento en el que les toca a ellos hablar y me encanta escucharlos a cada uno de ellos, o sea, como que escuchar su punto de vista, su perspectiva es totalmente diferente y me gusta que lo llevemos al punto poco a poco de que ellos hablen porque también estamos lidiando con algunos que son muy interiorizados, Sí. otros que son muy verdad extrovertidos, pero escucharlos. Yo entiendo que darle la oportunidad de que ellos entiendan que su voz es importante, que ellos son importantes para ¿Qué nosotros. cambiaríamos como líderes? Mariela y John, esa pregunta para ustedes. Yo entiendo que ser más transparente y como que mostrarle a un Dios que se puede manifestar de diferentes formas. No mostrarle a un Dios que solamente se mueve en el fuego, sino es un Dios apacible, que no necesariamente un adolescente tiene que estar una hora orando como se le inculca, una hora orando y todo el tiempo adorando. No, o sea, yo converso con Dios en todo tiempo y yo sé que Dios está conmigo. Ese es el Dios que yo debo demostrarle a ellos y esa seguridad. Yo considero que el compromiso, el líder tiene que estar comprometido, o sea, con Dios, evidentemente, pero en ese compromiso, como decía Francisco, ver, o sea, vivir buscando qué se puede hacer para impactar a los jóvenes, porque al final se trata de Dios, se trata de llevar a Dios a ellos, pero ¿cómo yo les voy a mostrar a Dios? O sea, como que darle a F5 espiritual y cambiar un poco el chip. F4, Así actualizar. es. Un tema muy amplio, muy, muy bonito, que nos encanta a todos y que también hemos vivido tantas experiencias en estos ambientes. De mi parte es, como decía uno de ustedes, hacer como hizo Pablo en el programa pasado de Utico. Descender e igualarnos. O sea, descender de nuestras posiciones y conocerlo a ellos, irnos a jugar con ellos a un play. Exacto. Conocer qué les gusta, dónde les gusta estar, qué Sus están haciendo intereses. ahora, perseguirlos, hacernos amigos por WhatsApp, acercarnos como líder para entonces poder entrar en el mundo de ellos y entrar a Cristo ahí adentro. Amén. Amén. Muy bueno. Así que nada,
Ya el tiempo se nos ha terminado, pero tenemos un programa más o menos la continuación de este, ya escuchándolo a ellos. Güey, interesante. Así que bendiciones. Dios te bendiga. Muchas bendiciones.